Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Noticias de Italia. Parte 1. Kusanagi Godou había pasado el fin de año y año nuevo en los mares del sur, prácticamente en el Ecuador. Cuando finalmente llegó el momento de volver a su hogar y su país, realmente se sentía bastante retirado del espíritu de año nuevo. Por otra parte, su abuelo viajaba en Bután y su hermana pequeña Shizuka estaba de vacaciones en el Caribe. A pesar de que su madre estaba en Japón, esta era la época del año cuando ella ocupaba sus días con las fiestas de año nuevo, por lo que Godou casi nunca la veía. De todos modos, Godou finalmente regresó a Japón. Ya que pasa a ser enero, creo que hay que rendir homenaje de Año Nuevo antes de que terminen las vacaciones de invierno. Como evento de Año Nuevo, vamos todos a ir a la casa de María. En la residencia Kusanagi, Erika y Liliana miraban sutilmente a Godou cuando los invitó. Como nota al margen, Ena ya había regresado a su hogar ancestral en Chichibu hace un tiempo. ¿Homenaje de Año Nuevo? Recuerdo que es una costumbre japonesa para hacer un deseo en un santuario al comienzo de cada año. ¿Un asesino de dioses pidiéndole deseos a los dioses? ¿Qué sería eso? Me pregunto. No importa, ¿de acuerdo? Puedo hacer cosas de año nuevo al igual que la gente común. Además, ni siquiera estoy seguro de que dioses son adorados exactamente en los santuarios japoneses. Liliana murmuró con una emoción sentida mientras Erika expresó sus dudas con sarcasmo. En respuesta a las reacciones de los dos caballeros, Godou soltó palabras sacrílegas. A pesar de todo, el trío partió hacia el parque Shiba de todos modos, para hacer una visita a la capilla de Nanao cuyos orígenes y deidad adoradas eran desconocidos para ellos a pesar de sus frecuentes visitas. Bienvenido de nuevo, Oni-sama. Has estado trabajando duro este mes de enero. Gracias a todos por visitar a pesar del frío. Por favor pasen. Entrando en los confines del santuario Nanao, fueron recibidos por las hermanas Mariya, Gari y Yuri. Los santuarios Shinto siempre tenían su periodo de intensa actividad antes y después del fin de año. Como Hime Miko, las dos chicas habían estado trabajando durante los últimos días consecutivos. Godou saludó a las hermanas que estaban vestidas como Miko. ¿Has estado viniendo aquí todos los días desde el final del año, Hikari? Sí. A pesar de lo que pueda parecer, en realidad estaba actuando como sustituta de One-chan. Por lo que he oído, Hikari ha sido muy diligente. Ella trabajó incesantemente durante la víspera de Año Nuevo y los 3 primeros días de enero. La suave mirada de la hermana mayor se basaba en la hermana más joven que había respondido en un tono de voz de broma. Como uno de los importantes santuarios Musashino, el santuario Nanao era donde Yuri estaba destinada como la Miko apropiada y era responsable de la función de Hime. Por el momento, Hikari todavía era un aprendiz. Pero debido a que su hermana mayor había seguido a Godou en su viaje a Malasia, Hikari se convirtió en su sustituta. Por cierto, este santuario realmente no tiene muchos visitantes. Este lugar nunca fue popular en primer lugar. Liliana y Erika miraron a su alrededor con curiosidad al interior del santuario. La información sobre el santuario Nanao había sido restringida por el Comité de Compilación de Historia. En consecuencia, muy pocos conocían su ubicación aquí, aparte de los residentes cercanos. Por lo tanto, los visitantes eran por lo general bastante raros. Pero hoy era diferente. Había aproximadamente 10 personas disfrutando del espíritu de Año Nuevo, ya que casualmente paseaban. Este número de gente comúnmente no se observaba en este santuario. Todos ellos eran miembros de la tercera edad. Aparte del grupo de Godou, no había otros jóvenes. Efectivamente, debido a la época del año, las personas piadosas desde hace mucho tiempo y las personas cercanas harían una visita especial de Año Nuevo para rendir homenaje aquí. Después de explicar la situación, Yuri llevó a todos a una esquina interior del santuario. Lo que se mostraba en una mesa plegable en venta eran tiras de papel de la adivinación y las flechas decorativas para alejar el mal. Para el santuario Nanao, esta era una rara vista similar a un santuario ordinario por una vez. Las jóvenes micos estaban vendiendo estas cosas, trabajando a tiempo parcial al corto plazo. Había incluso leves dulces que ofrecían a los visitantes. Godou, Erika y Liliana, todos bebieron la bebida caliente y dulce, calentando sus cuerpos que estaban fríos del aire frío. Entonces, el grupo entró en la sala de culto para insertar monedas en la caja de ofrendas, tocando la campana y aplaudiendo 2 veces. A pesar de que era solo una visita casual al santuario, contaba cómo terminar el homenaje de Año Nuevo. Godou se sentía bastante satisfecho de haber completado la primera parte de las festividades de Año Nuevo. Luego, al día siguiente después de la visita al santuario, su hermana pequeña Shizuka regresó a la residencia Kusanagi.
Coincidentemente, el abuelo Kusanagi Chirou también llegó a casa el mismo día. Este es un recuerdo. Pero solo para hacerte saber, lo compré en Hawái. Las nueces de macadamia están realmente en la temporada. El abuelo maliciosamente sacó una caja de regalo de aperitivos, causando que Godot sonriera irónicamente. En una situación como esta, probablemente era algo así como una tradición de la familia Kusanagi abstenerse de comentarios sarcásticos como «no viajaste a Bután». Por otro lado, Shizuka inclinó la cabeza con perplejidad, dejando al abuelo a un lado, que había estado en el extranjero durante todo este tiempo. Mirando fijamente en repetidas ocasiones en el rostro del hermano que no había visto desde hace algún tiempo, cuestionó, ¿por qué estás bronceado, Oni-chan? También se siente como si hubieras ido a nadar. La oradora, Shizuka, también había tomado un buen bronceado por sí misma. Probablemente ella tomó el sol de verano similar un poco en el Caribe. Godot realmente no era capaz de decir, en realidad fuimos al sudeste de Asia. Godot trató de eludir el tema, mientras que estaba bajo la mirada sutil de su hermana. Oh, es año nuevo, ¿ves? Un amigo que vive en el sur me invitó. ¿Qué es esto? Así que Oni-chan, este viaje podría no haber sucedido incluyendo a una de las chicas del grupo de Erika-san, ¿verdad? Por supuesto que estoy bien. ¿Quién fue? Erika-san, Marilla-senpai o Liliana-san. Oh Dios no lo quiera, todas juntas. Al final, Shizuka discernió la verdad a través de sus poderes misteriosamente observantes. Mientras tanto, el abuelo no tenía ninguna intención de sondear el tema. Le guiñó a Godot y entró en la cocina para preparar la cena. Este también era parte de la tradición de la familia Kusanagi de hecho. Después de sobrevivir a varios incidentes, el tercer término de la escuela comenzó. En comparación con el ajetreo en enero, los días de Godot estuvieron temporalmente pacíficos por ahora. Bueno, hubo algunos problemas también, tales como el trabajo a tiempo parcial como con Shizuka e ir a Okutama para matar a una bestia divina. A pesar de que esto último se convirtió en una situación que implicó un duelo con una criatura gigante como de 100 pies, al menos el incidente se resolvió antes de que pudiera convertirse en un asunto serio. Al igual que eso, el primer mes del nuevo año pasó tranquilamente en su mayor parte. Godot también estaba estudiando con diligencia para los exámenes. Durante el tercer término, la Academia Honan daba los exámenes parciales y exámenes finales directamente a principios de febrero. Por lo tanto, el primer día de clases de febrero llegó a su fin. Godot y 3 compañeros de clase estaban poniendo en serio esfuerzo, barriendo el área alrededor de las puertas de la escuela. Esto se debía a que estaban de servicio. Durante esta época del año, las hojas caídas fueron aún más abundantes que la basura. Los otros estaban de guardia, Nanami, Sorimachi y Takashi, comúnmente conocidos como los 3 idiotas. Recordando cierto incidente, Godot entabló conversación con sus amigos. Así que, ¿tienen algún plan para el día de San Valentín de este año? Él simplemente hizo una pregunta casual. Sin embargo, Godot saltó repentinamente. 2 segundos más tarde, la antigua ubicación de la cabeza de Godot se cortó por un palo de escoba. Esto sería un ataque de espada de plena potencia desatada contra la región superior. Un ataque total de Takashi que pertenecía al club de Kendo. ¿Qué diablos estás haciendo, idiota? Lo siento, Kusanagi, mi cuerpo no podía dejar de moverse por sí mismo. Takashi declaró audazmente con una expresión como un espadachín errante de novelas históricas. El ataque se llevó a cabo al corte de bastante soltura. Godot ya estaba acostumbrado a luchar, por lo que pudo esquivarlo. Pero perdóname, sin duda fue tu culpa hace un momento. Sí, Takashi está en lo cierto. Acabas de cometer un tabú, por lo que no te quejes y te mato. ¿Qué les pasa, chicos? No solo Takashi, sino que también Sorimachi y Nanami estaban dando sus expresiones sombrías. Godot estaba preocupado por los ojos del trío que brillaban con una intención sutil y asesina. ¿Por qué estarían tan enojados? Incomprensible. Acabas de cometer lo que una persona socialmente con pareja nunca debe hacer. Del 14 de febrero, junto con el 24 de diciembre, estas 2 fechas deberán indicarse como días de juicio tabú en Japón moderno que ha sido corrompido por el amor y capitalismo. Incluso si los dioses están dispuestos a perdonar tales atrocidades, no se considerará. Sí, absolutamente imperdonable. La mirada de Sorimachi se mostró de acuerdo con el desempeño de Nanami mientras Takashi cuestionó a Godot como si realizara un contragolpe contundente. Por cierto, ¿cuántas garantizadas ofertas de chocolate tienes? Tengo una de mi hermana cada año al menos. No hay otras ofertas garantizadas. Preocupado por las reacciones de los 3 idiotas, Godot respondió. Shizuka, mi hermana, de repente hace una cara muy disgustada después de contar el chocolate de cortesía que recibo. Así que no hay nada para estar celoso. No solo recibes grandes cantidades de chocolate, sino que incluso tienes una hermana pequeña tsundere. Por otra parte, omitiste deliberadamente a Erika-sama y las demás. No, es cierto que soy muy amigo de ellas, pero eso no quiere decir que me darán chocolate con seguridad. Esa chica Erika no se preocupa por estas cosas en particular, por lo que va a pasarlo por alto simplemente y desatentamente.
Aunque Godot no odiaba las cosas dulces, no especialmente como ellos tampoco. En realidad, no preocupándose demasiado sobre el chocolate, Godot continuó con el tema principal. Por lo tanto, para el día de San Valentín de este año, conozco a alguien que está llevando a cabo una reunión de chocolate para aquellos que están abandonados por las chicas. ¿Quieren ir? ¿Qué? Por alguna razón desconocida, Nanami reaccionó a la invitación con shock. Igual que los otros dos. Intrigado por las respuestas del trío, Godot continuó vendiendo la idea. Mi relación es bastante popular y la persona desea realizar un evento para todos los chicos encargándose de ellos con una montaña de chocolate de cortesía. Este era el plan urdido por Sayanomi Kaoru, el joven miembro del núcleo dirigente del Comité de Compilación de Historia. Kaoru ya había extendido su invitación a sus conocidos de 10 y más, solteros, de los subordinados que estaban solos, Amakasu, y otros. El lugar iba a ser la tienda de Ujingwa, un lugar que los tres idiotas ya conocían. El Café Mad, condición sin igual en Akihabara. En comparación con la cantidad esperada de chocolate, los números establecidos para asistir actualmente no eran suficientes. Vas también, Kusanagi, de ninguna manera. No tengo nada programado para ese día, por lo que es el plan por ahora. Ustedes pueden venir también, ¿qué les parece? Va a ser como la Navidad, no sería agradable. O sí, sin embargo, el organizador del evento mencionó que sería mejor si no asisto. Dicho esto, no tengo ni idea de por qué estoy siendo excluido. Mientras que Godot se dijo a sí mismo, los tres idiotas de repente se desanimaron, después de haber sufrido un duro golpe. Bastardo, ¿piensas que unirnos a este tipo de evento planeado el 14 de febrero? Esta debe ser la diferencia entre los desesperados y los complacientes. De todos modos, ¿qué tan popular es el tipo que planeó este evento ridículo en primer lugar? Pues bien, el nivel de popularidad de esa persona es un poco exagerado, pero ustedes probablemente no lo creerán. Godot decayó a medida que se vio enfrentado con un problema fundamental. Teniendo en cuenta brevemente a la persona nombrada Sayanomi Kaoru, ella seguía siendo una presencia bastante rara incluso si uno fuera a ignorar su participación en el comité de compilación de historia. Después de todo, ella era tan guapa como un personaje sacado de un manga shoujo. ¿Cómo debería explicarle a los tres idiotas? Godot comenzó a agitar sobre el tema. Parte 2. Algo relativamente fácil de hacer. Se podría hacer un chocolate y tiramisú de estilo café espresso. Después de pensarlo brevemente, eran las sugerencias de Liliana Crankar. La ubicación era después de la escuela en un aula, pero el lugar del aula de la clase 5 de primer año donde Liliana pertenecía, era la clase 6 de al lado. Esta era la clase de Mariya Yuri y las dos estaban aquí. Actualmente, Liliana le estaba enseñando cómo hacer confitería occidental. Además de batir la yema del huevo y el queso mascarpone para producir la crema de queso, es necesario que el chocolate no sea excesivamente dulce y el café expreso se adhiere con vino blanco. Parece bastante bueno. Sin embargo, en vez de chocolate, no se siente más como un pastel. Los que comentaban eran las de la clase 6 Miyama-san y Saba-san. No Tengo más remedio que cerrar los ojos y pensar cuidadosamente en este momento. A pesar de sus apariencias agradables, los chocolates que se venden comercialmente han perdido gran parte del sabor del cacao. Creo que las trufas hechas a mano y el chocolate crudo sabrían mucho mejor que comprarlos en una tienda. La forma de comprar el chocolate en la tienda no sería nada bueno. Liliana murmuró como si llegara a una conclusión. Desde el lado, Yuri también comentó con una expresión de preocupación. Esta enseñanza fue el resultado de la búsqueda de Miyama-san por consejo. El día de San Valentín se acerca, así que me gustaría hacer un poco de chocolate. Pero, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Conocida por sus habilidades en la cocina y que además está en la misma clase, Yuri fue la primera persona en ser consultada. Sin embargo, Yuri no estaba tan familiarizada con la preparación de productos de confitería occidental como con la cocina en general. Por lo tanto, ella trajo a su amiga, Liliana Crankar, quien hizo pasteles durante las vacaciones de vez en cuando. Debido a que es una rara oportunidad de presentar algo hecho a mano, puedo entender sus sentimientos en la adopción de un enfoque serio. Liliana alzó la cabeza hacia Miyama-san. Con el fin de apoyar su amor, también hay que elaborar un plan bien pensado, mientras que estamos debatiendo. No, eso no está bien. Esto no es por confesar. Miyama solo quiere hacer pasteles a causa de las actividades del club. Ella en realidad es parte del club de investigación de la cocina. Entonces, porque el día de San Valentín se acerca, su siguiente actividad del club es aparentemente la fabricación del chocolate. ¿Qué? Oh, ahora veo. Miyama-san estaba tan nerviosa que su cara se había vuelto de color rojo brillante. Saba-san, que llevaba gafas, explicó alegremente. Liliana estaba bastante decepcionada. Con el fin de prepararse para la batalla real del 14 de febrero acercándose, había estado dedicando sus esfuerzos hacia la preparación de sus recetas.
Y pensar que ella había confundido a Miyama-san por una camarada. Liliana-san y Marilla-san. Ninguna de las dos le preguntó en primer lugar. En cualquier caso, las dos van a darle el chocolate a Kusanagi, ¿verdad? Que voy a darle un chocolate a Godou-san. Saba-san se encogió de hombros mientras comentó, lo que provocó el pánico repentino de Yuri. Aunque nunca he dado nada de eso a un hombre aparte de mi padre y abuelo. Debo intentar mi mejor esfuerzo en esto, supongo. Lo que se hace en este sentido depende de cómo se siente, Marilla-san. No vamos a juzgarlo. En efecto que tienes razón. Entonces no tengo más remedio que darme prisa con los preparativos. Yuri susurró en voz baja. Mientras tanto, las miradas de Saba-san y Miyama-san se reunieron. Kusanagi-san, a pesar de que es un buen tipo, al mismo tiempo, también es un bueno para nada. Por extraño que parezca, hay algo chulo o gángster de él. Tal vez yo realmente debería intentar apuñalar a Kusanagi una o dos veces con un cuchillo de verdad. Esta vez, eran Liliana y Yuri las que se miraban a su vez. Por otra parte, el que hizo la propuesta radical fue Saba-san, que pertenecía al club de teatro. A pesar de ser solo un estudiante de primer año, era una chica con talento que se encargaba personalmente de protagonizar funciones de producción. Saba-san se disculpó frenéticamente. Lo siento, dije algo que les hice pesar a las dos. No. Nos hemos preparado hace mucho tiempo, en caso de que algo así le pudiera suceder con el tiempo a Godou-san. Realmente es incorregible. Pero es bastante sorprendente encontrar compañeros de estudios que son conscientes de este aspecto de él. Yuri suspiró cuando Liliana asintió con la cabeza. Creo que sus aspectos problemáticos como una persona son difíciles de entender en los ojos de los demás. Godou-san siempre ha sido una persona fuerte y agradable. Amable y responsable y sin prejuicios. Una persona con un temperamento estable. A pesar de que no le gusta entrometerse en los asuntos de los demás, él es muy bueno en el cuidado de los demás. Además, tiene el tipo de personalidad que hace que sea imposible para que otros lo detengan una vez que se decide. Pero sin todas estas cualidades, no sería Godou-san. Liliana y Yuri hablaban alternativamente, señalándose la una a la otra. Siempre que las cualidades contradictorias de Kusanagi Godou eran criadas, este era el resultado inevitable. Era evidente que era una persona benevolente que era consciente sobre el bien, pero, porque las situaciones siempre resultan de esa manera. Pero al escuchar las preocupaciones de Liliana y Yuri, Miyama-san comentó en voz baja. En realidad alaban o se quejan de Kusanagi-kun, yo realmente no lo entiendo. Por cierto, he querido preguntar esto durante algún tiempo. Durante las vacaciones de invierno, visitaron todos la playa juntos en algún lugar al sur. Saba-san, ¿por qué lo preguntas? Muy simple. Es claramente pleno invierno, pero todos se volvieron bronceados. Con el hecho de crítica, marcando celos, Liliana y Yuri se quedaron sin habla. No esperaban que se encontraran fuera de esta manera. La familia de Kusanagi-san fue también así, ¿verdad? He oído que su hermana pequeña, que estudia en la división de la escuela secundaria, también regresó con un buen bronceado. Tomando a la familia y un ejército de amigas a la playa, realmente actúa como un rey. A pesar de que no era del todo cierto, los falsos logros fueron dando publicidad y difusión alrededor. En cualquier caso, así fue como la reunión finalmente llegó a la conclusión. Al salir de la sala de clase juntos, Saba, Miyama y Marilla Yuri se separaron para dirigirse a las salas de actividades de sus respectivos clubes. Por otra parte, Liliana se dirigió a las puertas de la escuela. Era el atardecer y actualmente tanto en el patio de la escuela y el edificio en sí se iluminaba de color naranja por el sol poniente. ¡Qué casualidad! Al ver a los niños en las puertas delanteras, Liliana murmuró para sí misma. Era su señor, Kusanagi Godou. Sin embargo, ella también fue testigo de una escena extraña. El trío de Nanami, Sorimachi y Takaji en su compañía de repente corrieron hacia el sol poniente. Con lágrimas en sus rostros, el trío se parecía a perros abandonados. Mientras tanto, Godou se quedó atrás, rascándose la cabeza y diciendo, ¡qué dolor! No mucho tiempo después de que los tres idiotas habían corrido hacia el atardecer, la estudiante de cabellos plateados se acercó al lado de Godou, que había sido dejado atrás por sí sola, sin habla. ¿Sucedió algo, Kusanagi Godou? No, ni siquiera estoy seguro de mí mismo. Naturalmente, la que preguntaba con incredulidad era Liliana. Parecía que estaba a punto de salir de la escuela para ir a casa. Las puertas de la escuela no era un gran lugar para hablar, por lo que Godou y Liliana se acercaron a la calle y comenzaron a conversar detrás de los árboles ginkgo. Estábamos hablando de los planes para el 14 de febrero. Justo después de que se mencionó que tenía un conocimiento muy popular,
estos chicos parece que sufrieron un duro golpe por alguna razón. Muy popular, seguramente por Sayanomi Kaoru, ¿verdad? Sí. Creo que lo que dije de Kaoru-san fue el factor decisivo en su cambio. Godot había omitido su género por el momento y trató de bajar el tono de su descripción de ella tanto como fuera posible. Muy guapo en apariencia, bien versado en artes marciales y cultura, popular entre las mujeres, etc. Esto dio lugar a que los tres idiotas gritaran y maldijeran al mismo tiempo el mundo, haciendo una carrera loca hacia el sol poniente. Después de escuchar de principio a fin, Liliana murmuró lentamente. De hecho, es todo un misterio. ¿Por qué tenían que correr? Porque son imbéciles XD. No he dicho nada malo, ¿verdad? De todos modos, voy a tratar de hablar con ellos de nuevo mañana. Creo que es apropiado. De hecho, confirmar el camino entre sí creo que es fundamental para las relaciones interpersonales. Liliana respondió a la pregunta de Godot con una expresión seria y caballeresca. Este fue el tipo de declaración a la que la Diablo Rosso nunca llegaría. Como era de esperar de Liliana. Godot estaba impresionado. Sin embargo, la caballero mujer con cola de caballo cambió de repente el sujeto. Por cierto, hubo algo en esa conversación que no puedo pasar por alto. ¿Qué parte? Naturalmente, el hecho de que sus planes se están infringiendo desconcertantemente sobre la santidad del día de San Valentín. Liliana estaba regañándolo furiosamente. Este día es una celebración venerable de los amantes. Para ser honesto, me sorprendió bastante que incluso penetrara profundamente en Japón. Que esté profundamente impregnado realmente es una buena cosa. Creo que es simplemente molesto. Según se informó, la costumbre de solo chicas regalando chocolate era del todo una creación japonesa. Por ejemplo, en lugares como Italia, los hombres enviaban tarjetas para expresar mensajes de amor. Mientras que Godot estaba recordando este hecho, Liliana estaba hablando con una expresión sábelo todo. La diferencia en los detalles es solo un problema trivial. Lo que es importante es la actitud de expresar su amor a aquellos que son importantes para usted. Pero dejando a un lado el amor, la costumbre del chocolate de cortesía es realmente un dolor en el culo. Una diversión como esta sería buena de vez en cuando, ¿verdad? Godot recordó el día blanco de cada año cuando Shizuka siempre comenzaba una discusión ruidosa por «llévame hacia alguna parte». Asterisco, el día blanco es cuando los hombres devuelven el chocolate a las mujeres que le dieron uno en el día de San Valentín por si no saben, asterisco. Recordando este acontecimiento anual, Godot había expresado su opinión, pero la actitud de Liliana no se dejó influir en absoluto. En este momento, permítame hacer una corrección. Confirmando los pensamientos de los otros no solo es fundamental para las relaciones interpersonales, es de completamente una importancia fundamental. Pisotear este principio dará lugar a que las personas reciban dolor. Liliana miró con ojos de reprender a Godot. Con el fin de evitar un día de San Valentín problemático, voy a hacer los preparativos apropiados como su caballero. Sé como caballero. Sí, recetas de repostería para hacer chocolate por completo. Ya he limpiado mi agenda para ese día y me hice completamente disponible. La cara delgada de Liliana, que recordaba a la de un hada, rápidamente se acercó. Godot podía sentir que su corazón se aceleraba en respuesta a la chica cuyo rostro no se limitaba a una belleza de popa. Creo que está obligado como un rey a responder de manera adecuada. Por ejemplo, lléveme a un lugar donde podamos admirar una hermosa noche juntos. También puede preparar una tarjeta llena de sentimientos apasionados como un regalo. Junto contigo, Liliana. Godot se sintió intimidado por esta propuesta, que parecía más adecuada para las parejas en lugar de un rey y su caballero. Liliana estaba apoyada tan cerca que parecía que estaban a punto de abrazarse. Sin embargo, Godot se acordó de todo el comportamiento que habían participado en varias ocasiones en este tipo de distancia. Tal vez por eso, Godot no pudo evitar asentir involuntariamente. En efecto que tienes un punto, supongo que no tengo más remedio que tener en cuenta este tipo de actividades, ¿verdad? Ese sí, somos rey y caballero. Creo que estos eventos son muy importantes para afirmar el contrato del señor y el subordinado de uno a otro. Liliana habló con una timidez que había sustituido su expresión seria. Su mirada severa, que se había centrado en Godot, se debilitó ligeramente y se sentía más mujer. Para ir aún más lejos, también había un sentido de conexión entre cómplices al tanto de las mentiras de los demás. Tal vez debido a la vergüenza, Liliana cambió su mirada ligeramente. Además, aparte de mí, debe haber otras que necesitan que les muestre su atención, ¿verdad? Antes de reunirse con Sayanomi Kaoru en sus juegos, por favor, maneje las cosas adecuadamente en este lado. Está bien.
Realmente parecía el consejo que un ayudante capaz y gran chambelán proporcionarían. Sin embargo, Godot podía sentir un sutil sarcasmo en sus palabras. Con una sensación de picazón, Godot asintió. Creo que sería muy divertido hacer cosas tontas con chicos solo ocasionalmente, de acuerdo. Aunque puedo entender la importancia de pasar tiempo en compañía de amigos varones, el tiempo es malo. Considere la posibilidad de hacer cosas con ellos la próxima vez, por favor. La conversación de Godot y Liliana ignoraron deliberadamente al sexo de la persona que había planeado el encuentro. Pero de repente, Lilina hizo aparecer una expresión ponderada en su cara. Ella estaba murmurando para sí misma, algo así como, espera un minuto, si ese es el caso. ¿Qué pasa, Liliana? Oh, nada, solo estaba contemplando algo por un poco. Como alternativa, Kusanagi Godot podría venir a mi casa tarde en la noche después de asistir a la reunión. Tarde en la noche. Ese sí. Si mi casa no es buena, entonces, ¿qué otro lugar? El caballero femenino murmuró, cuya personalidad era propensa a los delirios y de repente se volvió en sobresalto. Ella probablemente se dio cuenta que sus ideas iban demasiado lejos. Como la idea de pasar la noche solos el 14 de febrero con Liliana cruzó su mente, Godot gritó en voz alta. Hay tantas cosas malas con eso, en todo tipo de formas, mira, vamos. En efecto que tiene razón. Por favor, finga que no oyó lo que dije hace un momento. Debido a que ambos eran personas serias, era muy fácil llegar a un acuerdo durante tiempos como estos. Descartando de sus memorias la propuesta de este momento, la pareja comenzó la raíz. O sea que comenzaron a moverse con lo que decidieron antes. Desde que Godot era el único que quedaba para barrer, aún había unos pocos lugares para limpiar. Luego tenía que devolver varias cosas, como las escobas a la sala de equipos. Las bolsas de basura necesarias para llenarlas de hojas caídas y ser tiradas en el contenedor de basura, por supuesto. Una vez que todo fue manejado, el sol ya se había puesto por completo. Por cierto, Mariya Yuri dijo que iba a visitar el club de la ceremonia del té antes de ir a casa. ¿Es así? Entonces vamos a esperar por ella y salir juntos. Godot sacó su teléfono celular en respuesta a la información de Liliana. Intentó llamar a Yuri y descubrió que estaba a punto de salir de la escuela y volver a casa. Por lo tanto, Godot y Liliana se situaron en las puertas delanteras para esperarla. Aproximadamente 15 minutos después, la Yamato Nadeshiko salió con una expresión profundamente perturbada. Agarrando tensamente en su mano estaba su teléfono celular, la herramienta que debería estar utilizando únicamente cuando se comunicaba con Godot. Godot-san, Liliana-san. Tengo un asunto especial que deseo discutir con ustedes dos. Tan pronto como los vio, Yuri hizo una petición inesperada. Parte 3. Como resultado, Godot, Yuri y Liliana llegaron a Akihabara poco después. La escuela a la que asistían, la Academia Honan, se encontraba en el barrio de Nesu de la Sala Bunkyo. Tomar el tren de Akihabara les tomó media hora y fue un desvío simple en el camino a casa desde la escuela. El trío ahora estaba en el primer piso de una tienda de electrónica de consumo a gran escala. Entonces, ¿qué es lo que buscas, Mariya? Ese sí, creo que se llama, un ordenador portátil. Yuri respondió a la pregunta de Godot como si fuera más bien inestable. Incluso tácita, era obvio que tecnológicamente incompetentes como era, Yuri tenía problemas para entender el concepto de los ordenadores portátiles. ¿Hay tantos tipos aquí? Parece que sí. Después de mirar los productos que se mostraban en el mostrador, Yuri suspiró. El piso del primer nivel atraía más clientes, llevaban muchos modelos diferentes de teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, los principales productos de este tipo de tienda. Pero Mariya Yuri, ¿por qué de repente estás interesada en las computadoras? Sintiéndose intrigada, Liliana preguntó. Justo antes en la puerta del colegio, Yuri había hecho una petición, diciendo, necesito comprar un ordenador, ¿podrían acompañarme a dar una mirada? Queriendo hacer la misma pregunta, Godot asintió inmediatamente. Realmente no suma. Mariya, no eres buena para usar estas cosas, ¿verdad? Ese sí. En realidad, mi padre se comprometió a comprarle un regalo a Ikari para celebrar su graduación de la escuela primaria. Dijo que un ordenador portátil estaría bien. Hablando de eso, ella se convertirá en una niña de intermedia a partir de abril. Liliana mencionó en voz baja. La segunda hija de la familia Mariya estaba actualmente en el 6º grado. Como nota al margen, la hermana menor de Godot también se graduaría a la división de la escuela secundaria de la Academia Honan en abril. Entonces ahora yo estaba hablando con mi padre en el teléfono. Dijo que quería comprar el mismo regalo. Aunque he dicho que no era necesario, respondió que con el tiempo se vendría bien. Esta conversación ocurrió después de que ella hubiera recibido la llamada telefónica de Godot. Lo que explicaba la expresión sombría que Yuri mostraba cuando ella estaba agarrando su teléfono celular antes. Yuri suspiró.
Tu padre es tan generoso, Marilla. En realidad, de vuelta en la escuela media, a veces tenía que salir de casa para recibir un entrenamiento de IMEMICO y me perdí las bendiciones de graduarme como resultado. Dicho esto, yo nunca tuve la intención de que se me compensara. El padre de las hermanas Marilla parecía ser el tipo que disfrutaba de sus hijas. Como un semejante, Godot podría entender el sentimiento. Él asintió con la cabeza. Aunque puedo entender su bondad, se siente muy preocupante porque estoy absolutamente segura de que no será capaz de usar esta cosa. Mirando en el mostrador con ojos preocupados, Yuri de repente afirmó resueltamente, como alguien tecnológicamente incompetente hasta el punto de que incluso escribir mensajes de texto en el teléfono celular demostrarían ser duras batallas para ella, la declaración sonaba muy convincente viniendo desde ella. Pensando eso por sí mismo, Godot rió. Por favor no te burles de mí, está bien. Lo siento. Pero es verdad, suena bastante convincente cuando eres tú la que lo dice, Marilla. En serio. Eres más molesto cada vez que haces comentarios como ese, Godot-san. Mientras hablaba, Yuri volvió deliberadamente la cara como si estuviera de mal humor. Godot se sentía feliz de ver las últimas muestras de este tipo de actitud y el comportamiento de Yuri, a pesar de su crianza como una Yamato Nadeshiko. Lo consideraba un signo de intimidad entre ellos. A pesar de ser objeto de burla, Yuri también sonrió en secreto. Encontrando su disputa un poco extraña, la pareja miró a los ojos del otro y sonrió. Mientras tanto, Liliana de repente se alejó con una sonrisa incómoda. La chica de cabello plateado se acercaba a la esquina de las tablets. Con aprensión, presionó la pantalla táctil LCD de una tablet con su dedo índice. Entonces, su dedo se deslizó a través de la pantalla LCD con un zumbido, dio un golpecito y comenzó a probar varias cosas. Viendo que era interesante, Liliana movió su dedo sin parar, como si jugara con un juguete. Yuri y Godot se acercaron y tomaron la palabra. Hablando de eso, no usas mucho computadoras, Liliana. Debido a que Karen es responsable de utilizar este tipo de herramientas en su casa. Karen Jankulovsky era la sirvienta Krankar, así como una aprendiz de bruja. Mencionando el nombre de la chica a la que Godot reconoció, Liliana siguió manipulando la tablet. Cuando Liliana descubrió cómo podía usar dos dedos para acercar y alejar el interior de una aplicación de mapas, dijo, con los ojos brillando intensamente. Completamente diferente a su dureza habitual, el comportamiento de niña de Liliana era mucho de su estilo también. ¿No sería más fácil escribir usando las computadoras? Karen también ha tratado de convencerme antes, pero eso no es cierto en absoluto. Solo por escribir con su propia mano las palabras pueden transportar la energía y el alma. Escribir novelas era la manía secreta de Liliana. Sus múltiples obras aparentemente contenían sus diversos sentimientos. Después de eso, porque Yuri fue sorprendida por la excesiva variedad de computadoras portátiles, Godot y las chicas se acercaron a la zona de electrodomésticos a dar un paseo. Y se dio cuenta de que las dos niñas estaban muy interesadas en las cocinas eléctricas, ollas arroceras y otros productos. Modo de vapor de calefacción. El calentamiento uniforme en la cúpula del horno de piedra. Cocción a presión de vacío. Olla de barro genuina. Con gran pasión, las chicas leían los diversos eslóganes publicitarios. No estando exactamente loco por los aparatos electrodomésticos, Godot estaba aburrido en su mente. Pero al pensarlo más, decidiendo que estaba bien siempre y cuando las dos chicas se divirtieran, procedió a seguirlas. Justo en ese momento, Yuri casi colapsó. Marilla. ¿Estás bien, Marilla Yuri? Yuri tropezó de repente por sí misma y casi cayó al suelo. Con un pánico, Godot y Liliana corrieron inmediatamente a apoyarla. Yuri dijo, no es nada grave. Suavemente y se armó de energía con capacidad de recuperación. Sin permitir que Godot y Liliana la apoyaran por los brazos, se puso de pie por sí misma. Estoy un poco inestable sobre mis pies. Tal vez sea debido a la multitud. Aunque era una noche de la semana, esta era una gran tienda de electrónica de consumo a escala muy cerca de una estación terminal de tren después de todo. Había de hecho una gran multitud en la tienda, ruidosa y bulliciosa. Aunque no me siento cansada en absoluto, esto ocurre de vez en cuando. Hablando de eso, has estado ausente de la escuela debido a enfermedad unos días en el mes pasado. Puede ser porque te obligaste demasiado tiempo en la isla. Liliana frunció el ceño con preocupación, mientras que Godot recordó el incidente del pasado. En la isla de Circe en el Mar del Sur, Yuri había utilizado hechizos y poder mágico más allá de sus límites. No, eso ya fue hace un mes. Pero no que Lucretia-san tuvo que dormir y descansar la última vez porque abusó de su energía. En respuesta a la negación de Yuri, Godot preguntó de nuevo. Hubo un tiempo en que Lucrecia sola había agotado su poder mágico porque fue atrapada en la lucha entre el dios de la guerra Beretragna y el rey divino Melad. Tal vez porque Godot y Liliana seguían mirando fijamente, Yuri se rindió y suspiró levemente. Realmente estoy muy bien con normalidad, pero solo cuando voy a lugares muy concurridos me siento agotada y mareada. Tal vez es la desventaja de despertar el poder de la percepción psíquica.
Liliana veía con preocupación a la Himemiko cuya capacidad de detección psíquica había crecido a grandes pasos recientemente. La percepción psíquica era un poder espiritual raro permitiendo que los corazones y mentes se unieran entre sí. La princesa Alicia era la que le había dado instrucciones a Yuri en este poder. Sin embargo, la blanca Himemiko también tenía fuertes tensiones en su cuerpo debido a los poderes de los espíritus excesivamente potentes y tuvo que pasar la mayor parte de su tiempo descansando en la cama. Recordando la condición de Alice, Godot y Liliana se miraron. Aunque no creo que los síntomas sean graves, vamos a cambiar a una ubicación diferente, por ahora. Sí, ya que está muy cerca, vamos a la casa de Jingwa. Dentro de un determinado edificio de varios inquilinos situado en Akihabara, había un café más llamado La Condición Sin Igual. Godot, Yuri y Liliana realizaron una visita allí. Todo el grupo entró en la sala VIP situada en el fondo de la tienda. Inmediatamente, fueron recibidos con frívolos saludos. Ha pasado un tiempo, todo el mundo. Con un examen más detallado, se encontraron a Amakasu Toma sentado en el sofá, claramente en el medio aflojando el ritmo de nuevo. Oh, a menudo vienes aquí también, Amakasu-san. De vez en cuando. A veces me tomo una taza de té aquí entre los puestos de trabajo. En contraste con la reacción de sorpresa de Yuri, Amakasu estaba sonriendo con indiferencia. Abiertamente admitiendo que se escapó del trabajo, este agente parecía tan inútil como una linterna en plena luz del día. Por otra parte, la condición de Himemiko no parecía tener más problemas. Godot le indicó inmediatamente con sus ojos a su gran chambelán de cabellos plateados. Liliana fue capaz de dejar de preocuparse por ello. Ella sintió con la cabeza ligeramente en respuesta. La decisión de tener a Yuri tomar un descanso aquí, Godot se sentó en un taburete cerca. Yuri y Liliana también se sentaron en un sofá frente a Amakasu. Entonces, el personal, vestido como sirvientas, sirvieron café. Esta sala VIP también estaba equipada con equipos de juego, como una mesa o dardos de billar. Visitándolo por primera vez, las dos chicas miraron a su alrededor con curiosidad, tocando esto y lo otro. Su visita especial me llena de honor y temor, honrado tío. Estoy muy contento de poder reunirnos aquí. Poco después, el propietario de la empresa, Lu Jingwa, llegó. Fue el miembro joven de la dirección central de la familia Lu de Hong Kong. Al mismo tiempo, este joven también era el discípulo directo del líder de una secta demoníaca. Una persona de su estatura no podía estar en este tipo de café todo el tiempo. Desde que Godot no esperaba ver a Lu Jingwa aquí, la agradable sorpresa trajo destellos de alegría para sus ojos. Eso es tan cierto, ha pasado un tiempo. Tal vez hace un mes y medio desde la última vez. A pesar de ser un esbelto y apuesto joven, Lu Jingwa pasó a ser un misógino arrogante. Saludó a Yuri y Liliana con indiferencia, como si deliberadamente evitara el contacto visual con ellas. Godot solo podía sonreír irónicamente en respuesta a su arrogancia y obstinación que no cambiaba. Por cierto, Liliana-san, fuentes de Italia informan de que un cierto rey demonio está llevando a cabo algún tipo de proyecto sospechoso. ¿Cuán de inflamado estás, Amakasu Touma? Respondiendo a Amakasu, Liliana suspiró. Yuri abrió mucho los ojos. Rey demonio. En otras palabras, el señor Salvatore. Sí, hace unos días, el señor Salvatore envió citaciones a las asociaciones de prestigio en el norte de Italia. Esta vez se trata de participar en una casa de bestia divina, en la Toscana. El sexto campeone, Salvatore Doni, pertenecía a Italia. Por casa, quiere decir la casa de una presa similar a mi jabalí. Escuchando algo inesperado de Liliana, Godot parpadeó. Al parecer, se esconde en la zona montañosa de la región de la Toscana. Después de recibir peticiones para ayudar a matar a la bestia, el señor Salvatore no parecía interesado en un oponente en los gustos de una bestia divina. Así que ideó este plan estúpido en su lugar. Liliana explicó con una expresión sombría. Godot estaba asombrado. Como era de esperar de un idiota que no podía ser manejado por medios convencionales. Por otra parte, Lu Jingwa, quien había estado escuchando con una expresión aburrida, habló lentamente, hablando de Sir Salvatore. Él está aparentemente en busca de una mujer joven en Italia. ¿Estás diciendo que Donnie está buscando a alguien? Al oír esta noticia inesperada de Italia, Godot se sorprendió de nuevo. Por otra parte, Liliana, quien pertenecía a una asociación mágica milanese, fue inclinando su cabeza en duda. No he oído nada acerca de esto desde la Cruz de Bronce Negra. Oh, bien, el rey italiano en realidad tiene un conocido en el barrio chino de Roma. Su Majestad a veces se apoya en él para recoger información y trabajos subterráneos que deben ser realizados de manera encubierta. Lu Jingwa respondió rápidamente con un encogimiento de hombros. La familia de Lu tiene más parientes en Roma. Gracias a esta conexión, a veces recibe información de esa persona. Sir Salvatore y los sindicatos chinos. Sindicatos eran un término que se utilizaba para las asociaciones secretas chinas. Liliana se quedó estupefacta al oír esta noticia inesperada. Ahora que lo pensaba, Godot recordaba. A pesar de dar la impresión de alguien claramente no diligente en la recolección de inteligencia, Salvatore Doni estaba sorprendentemente informado.
Probablemente porque ella recordó la información relacionada, Liliana asintió. Sir Salvatore se convirtió en un asesino de dioses hace 4 años. Aproximadamente en ese momento, fue contratado como guardaespaldas de tiendas de antigüedades de la etnia china, lo que dio lugar al incidente de su visita a Turquía. Podría ser una relación forjada a partir de ese momento. Parece que lo es. Puesto que los chicos se involucran en el campo peligroso del robo de tumba, querrían tener guardaespaldas. Jinhua se encogió de hombros con una respuesta superficial. Gracias a ese incidente, ese tipo de persona nació. En serio, denme un puto descanso. Podría ser, Jinhua, que realmente has conocido a ese tipo Donnie. Lu Jinhua había estado hablando en un tono de voz como si supiera de aquel idiota. La pregunta de Godot dio a luz a un movimiento de cabeza inmediata del discípulo directo del líder de una secta demoníaca. Solo una vez, hace un par de años. Eso fue cuando servía como asistente de la maestra. Ahora que lo pienso, Ne-san también conocía a Donnie. Bueno, fue un encuentro muy lamentable. Deliberadamente enfatizando desafortunado, esto parecía ser un mensaje directamente desde el corazón de Jinhua. Aunque no hay realmente nada de qué enorgullecerse, he conocido personalmente e incluso conversé con los 7 reyes demonios de la generación actual. Eso realmente es imposible, qué envidia. Amakasu comentó con un profundo sentido de realidad. Muy lamentablemente, Godot también era uno de los 7. Ya se había reunido con 5. Hablando de eso, ¿cuál era el nombre del último campeone con el que aún tenía que reunirse? Liliana también parecía estar pensando de la misma persona. Lu Jinhua se giró hacia Godot y le preguntó. Si usted dice 7, ¿entonces eso significa que la ha conocido también? La señora Aisa que ha vivido en reclusión por un largo tiempo, la más misteriosa de los campeones. Ah, sí, ¿cómo debo poner esto? Ella es una buena persona. Recordando el pasado, la mirada de Jinhua comenzó a mostrar un agotamiento. Solo pasamos la mitad de un día juntos. Si tuviera que asistirla durante 3 días, preferiría servir a la maestra durante 10 días en su lugar. Alguien aún más problemática que Ne-san, es un poco difícil de imaginar. Incluso alguien como el marqués Boban parece estar muy versado en asuntos mundanos y visitaría hoteles en toda Europa durante todo el año. Godot estaba en una pérdida para las palabras, mientras que Liliana estaba bastante sorprendida. El campeone con los peores defectos de personalidad era probablemente su eminencia Luao. Su eterno rival, el viejo marqués de Europa del Este, todavía viajaba en tren y avión como una persona normal. Pero eso sería imposible para Luo Quilian. Godot estaba convencido de que podría matar a todos los seres inferiores en el mismo vuelo y destruir el avión con un ataque de palma. Disculpe, sentí algo cuando oí hablar de asuntos de Sir Salvatore. ¿Qué viste, Marilla Yuri? No fue hasta el nivel de tomar atención sino que solo una sensación. Esta casa podría quizás ser el punto de partida de algo, esa fue la respuesta de Yuri a la pregunta de Liliana. La Yamato Nadeshiko había permanecido en silencio cortés todo este tiempo, posiblemente debido a que las conversaciones acerca de los rumores de los campeones inevitablemente llevaron a hablar mal de ellos. Por lo tanto, probablemente se mantuvo en silencio para evitar hacer declaraciones inapropiadas. Sin embargo, Yuri, quien poseía la capacidad de la visión espíritu de clarividencia, acababa de dar un oráculo. Parte 4. Yo, el mayordomo de Sir Salvatore Andrea Rivera, pido una invitación de reunión para ustedes señores en el nombre exaltado de mi señor. Una búsqueda se llevará a cabo en contra de la bestia divina confirmada hace varios días antes, miro adelante a su valor y galantería, señores. Según se informó, esta carta de convocatoria fue entregada a todos los grandes caballeros seleccionados por el mayordomo de Donnie. Sin excepción, todos y cada uno de ellos pertenecían a una asociación de prestigio en el norte de Italia. El lugar de encuentro es el Parque Nacional del Bosque de Casentino en la región de la Toscana. Llevando una copia de la carta de convocatoria en la mano, Erika habló. No solo Godot sino también Yuri y Liliana se habían reunido en el patio de la Academia Honan después de la escuela. Sir Salvatore aparentemente quería huir del país en lugar de cumplir con la solicitud para luchar contra la bestia divina, a pesar de que ese nivel de oponente debía ser un pedazo de pastel para él como campeone. La visión espíritu de Yuri había ocurrido la noche anterior. Después de eso, Godot se puso en contacto con Erika, quien luego obtuvo información de la parte italiana. Sin embargo, curiosamente, tan pronto como supo que el lugar era Casentino, la actitud del señor Salvatore cambió por completo, diciendo que se espera en caso de una emergencia. Liliana comentó con curiosidad, pues se había puesto en contacto con la Cruz de Bronce Negra, en Milán, así obtuvo información detallada. Después de escuchar los informes de los caballeros, Godot comenzó a reflexionar. En otras palabras, hay una especie de secreto escondido en ese lugar. Hey Godot, ¿todavía recuerdas? Has estado allí antes. Lo hice. Cuando Godot reaccionó con sorpresa, Erika continuó. Sí, después de su primer duelo con Sir Salvatore, ¿no que visitaste la Toscana para matar a una bestia divina? Ese es el lugar, ya sabes. Oh. Ahora que lo pienso de ello, efectivamente sucedió.
Por último, Godot asintió. En sus memorias, el incidente fue muy problemático, por lo que sus recuerdos terminaron bastante vagos. En base a los relatos de los testigos recientes, se especula que esta bestia divina es la misma que la de la última vez. Esa cosa dinosaurio reapareció. ¡Qué coincidencia, no! Para que una bestia divina se manifieste 2 veces en el mismo lugar, me parece que es muy poco natural. Las dudas de Yuri no fueron razonables. Además, Godot recordó algo más. Con el fin de ganar la apuesta de Donnie para decidir quién iba a matar a la bestia divina, la escena que había tenido lugar en la ciudad de Siena, hablando de eso, ese tipo Donnie realmente quería ir allí la última vez. Sí, con respecto a este incidente, el señor Salvatore ha actuado incomprensiblemente en muchos aspectos. Erika concluyó. Godot cayó en una profunda reflexión. Salvatore Donnie era sin duda un tonto. Pero era un sorprendentemente potente excéntrico y poseía iniciativas sin precedentes. Incluso si insultarlo como un idiota era aceptable, no se le podría subestimar como una amenaza. Entonces vamos a investigar un poco. Godot propuso suavemente y sacó su teléfono celular. El número que alzó a la vista era uno que había tenido hace un tiempo, debido a que Erika dijo que podría ser útil en algún momento. Sin embargo, cuando realmente llegó el momento para que fuera útil. Como hacer una llamada a larga distancia requiere de una determinada secuencia de pasos antes de marcar. Eran actualmente las 3 en Japón. Teniendo en cuenta la diferencia de tiempo de 8 horas, debería ser de la mañana en el otro lado. Ah, mi amigo y eterno rival, para que el día haya llegado donde finalmente te pondrías en contacto conmigo al fin. Estoy muy feliz, ha pasado un tiempo. Salvatore Donnie recogió la llamada después de 5 segundos, con una voz que sonaba inútil como siempre. Sucede que mi cumpleaños se acerca y yo estaba pensando en que debería invitarte a la fiesta. Estás libre el próximo mes. Incluso si estuviera libre, ¿crees que iría todo el camino a Italia para asistir a una fiesta de cumpleaños? Godot respondió con brusquedad a la broma del otro lado. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que hablé con este tipo? Sin embargo, la conversación fluyó naturalmente. Sin ningún obstáculo en absoluto. En realidad, los dos solo se habían visto un número limitado de veces. Dicho esto, la cercanía de Godot y Salvatore Donnie no había cambiado. Ni cada vez más íntima ni más distante. Entre sí, eran los más conocidos de parentesco. Al darse cuenta de esta verdad molesta, Godot frunció el ceño y cambió de tema. Dejando aparte eso, tengo algo que preguntarte, Salvatore Donnie. ¿Qué quieres preguntar? Sobre la casa que se va a celebrar en Italia, la ubicación es donde yo luché una vez con un monstruo, ¿verdad? Inicialmente querías ir allí por ti mismo. Eso es bastante informado de ti. Donnie rió irónicamente en respuesta a Godot yendo al grano directamente. Sin embargo, bueno, hablando de coincidencia, este es el momento perfecto. ¿Por qué no te unes? Te doy la bienvenida. Donnie parecía haber comenzado a sonreír de alegría durante la primera mitad de su respuesta. Godot estaba seguro. Era tan tonto pero definitivamente no era una frívola sonrisa, la que se mostraba solo cuando el guerrero oscuro estaba encantado, una sonrisa aguda y sin miedo. Para Donnie, cuyo rostro en realidad era decente, solo durante estos tiempos en realidad emitía una impresión guapa. Así que realmente tienes algún tipo de motivo detrás de esta cacería. Nada en absoluto, es solo un juego. Juego, repito. Pero ahora el juego ha comenzado, mira hacia adelante el mismo. Te serviría como un excelente seguro si llegaras también. Seguro. Caso de que algo suceda, Godot, un duelo contra ti sería muy agradable, ¿no te parece? Deja de joder. Como si alguien pudiera jugar así. ¿Cómo era de esperar de ti, Godot? Todo un tsundere, ¿verdad? Cierra la boca y deja de entender mal la cultura japonesa. Aparte de eso, Salvatore Donnie, estás en busca de una mujer. Godot dejó caer otra bomba para poner fin a los intercambios infructuosos. Luego Donnie suspiró. Si incluso sabes eso, tiene que ser una fuga de la parte china. Entonces, hablando de eso, estás en muy buenos términos con su eminencia por allí. También pareces estar en muy buenos términos con la ciudad de China por allí. Bastante bien, supongo. Antes de ser campeone, me ganaba la vida haciendo trabajos de guardaespaldas allí. Fue entonces cuando Salvatore Donnie todavía era un caballero templario caído en tiempos difíciles. Si se tratara de Erika o Liliana, era sin duda un trabajo que nunca harían. Todavía sigo en contacto con ellos y recibo las noticias que se filtran de la industria. A veces prestan dinero. A veces ayudan a hacer las cosas casi criminales como el secuestro. ¿No es, casi, de acuerdo? El secuestro es completamente penal. De todos modos, corta esto, volvamos al tema principal. Después de ir en contra de sus palabras ridículas, Godot fue directamente al tema principal. Aunque Donnie era un verdadero tonto, Godot no esperaba que respondiera con sinceridad. Sin embargo, Godot aún esperaba que pudiera filtrarse algo a través de los deslices en la conversación. Has dicho que es un juego, pero ¿qué es exactamente? No es nada divertido si te digo ahora, ¿sabes? Oh, bueno,
pero desde que tomaste el esfuerzo de llamarme, supongo que está bien hablar un poco sobre él. Recientemente, de hecho, empecé a jugar un juego, uno de esos juegos en línea. ¿Eres lo suficientemente competente para utilizar Internet? Mi punto de vista se cambió completamente. No tienes que alabarme. Fue todo por el acto de Andrea. Me retracto de lo que dije. Incluso en un mundo virtual donde se libran los monstruos, puedo continuar jugando el juego con un personaje espadachín. Pero es tan débil. Pierdo cada vez que me encuentro con monstruos ligeramente más fuertes u otros jugadores. No estoy muy seguro, pero no hay muchos juegos PvP por ahí, ¿verdad? Al parecer, el chico con el que jugué ya era el más fuerte que databa de nuevo hace mucho tiempo. Totalmente no podía derrotar a un tipo que había dedicado su vida a un juego. Realmente me molestó. El tiempo pasado en un juego es diferente. No se puede evitar. Este tipo de maníaco sería llamado una pérdida de ser humano. Donnie, aparentemente perdió contra él. Completamente antipático, Godot comentó con frialdad. Deja de hacer un alboroto y vuelve al mundo real. No perderás en este lado, ¿verdad? Eso no me va a satisfacer. Como resultado de ello, quiero jugar un juego más excitante, uno que pueda ganar. Fue por esto que quería una casa de bestia divina. Este tipo cada vez se supera más XDDD. Además, ¿quién era la mujer a la que Donnie quería encontrar? Poniendo todo tipo de misterios a un lado, no se supo cuál de los dos campeones colgó en primer lugar. No había más palabras que hubiera que decir en este punto. Ambas partes llegaron a un consenso de forma natural. En efecto, este era el tipo de persona que era Salvatore Donnie. A pesar de su apariencia jovial, él era un hombre que nunca cooperaba con alguien. Esa era una línea que absolutamente no cruzaría. Particularmente cuando reconocía a la otra persona como un enemigo formidable. Por otra parte, el campeone que residía en Inglaterra era el mismo. Capaz de provocar una inexplicable sensación de hostilidad en Kusanagi Godot, era un hombre enloquecedor que no podría ser ignorado. Después de que terminó la conversación, Godot tomó su decisión. Él se dirigiría a la escena siguiente. Era más importante prepararse para lo que seguramente pasara. Creyendo que no había ningún plan mejor que este, Godot hizo un gesto con sus ojos a sus compañeros. Después de haber estado escuchando la conversación hace un momento, Erika, Yuri y Liliana asintieron inmediatamente. Los exámenes finales comenzaron al día siguiente después de la conversación telefónica con Donnie. Gracias a estudiar lo suficiente, Godot y sus compañeros pasaron sin cometer errores graves. Entonces, el fin de semana largo de 3 días a principios de febrero se acercó como el descanso después de los exámenes. Llamando a Seisuinen, a quien había entrado en las montañas profundas para la purificación, los preparativos estaban completos. Muy pronto, la ruptura del examen durante el periodo del día de San Valentín llegaría. Kusanagi Godot y sus amigas partieron en un viaje.